Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, disque tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, les contamos que nosotros tenemos queremos contarles el día de hoy cómo es que surge el tema de la escuela de padres, que es este espacio que tenemos una vez cada domingo. Resulta que mi esposa es líder del Ministerio de Escuela Dominical, siempre ha trabajado también con niños, yo he estado trabajando también con adolescentes, no siempre, pero alguna parte del tiempo del ministerio que llevo aquí en la iglesia, y nos hemos dado cuenta que la iglesia no puede asumir esa responsabilidad de educar a los niños en los caminos de Dios. O sea, no podemos, la iglesia no podemos hacerlo. Y aunque lo intentamos, imagínense, aquí estamos una hora con los niños, de toda una semana en la que ellos están en una cantidad de otras actividades y que están viviendo también en casa. ¿Con quiénes? Con sus padres. Y hemos descubierto que grandes crisis de fe o dificultades o necesidades que atraviesan nuestros niños, jóvenes y adolescentes tienen que ver también con cosas que ellos están viviendo en su casa con sus padres. Entonces de ahí nace como la idea de tenemos que hacer una escuela de padres, porque si queremos una nueva generación o que esta generación que se está levantando sea fuerte, no tenemos que empezar a trabajar con ellos, sino con los papás. Porque si los papás hacen mejor su trabajo, indudablemente esta generación va a ser mucho mejor. La iglesia tiene una limitación súper grande con la iglesia, con los niños, con los jóvenes, con los chicos, pero los padres tienen toda la oportunidad de formar a los hijos para Dios. ¿Entendemos eso? ¿Clarísimo? Entonces, hoy para empezar queremos, como decía el pastor, llevamos 5 sesiones y queremos de alguna manera recordar muy rápidamente qué hemos compartido hasta hoy, pero también con la intención de que ustedes vayan ahí esta semana van a estar subidos todos los videos, solo tenemos uno, el de la primera sesión en nuestra cuenta de YouTube. Ustedes pueden ir a buscar ahí listas de reproducción, hay una lista que se llama Escuela de Padres 2023. Ahí está hasta ahora la primera que dimos hace 5 meses, pero esta semana nos pondremos al día para poner todas las sesiones. Primera sesión, yo recuerdo mucho porque fue bastante especial para mí compartirlo, y fue sobre la responsabilidad que tenemos los padres, lo que les decía, y compartíamos 5 mentiras que este mundo nos ha estado hablando sobre lo que es la educación a los hijos, sobre lo que es tener hijos, y empezamos a trabajar cada una de esas mentiras a través de la palabra de Dios, y nos damos cuenta que realmente tener hijos es una bendición, una riqueza súper abundante, y que mamá y papá no tienen reemplazo, ¿sí? Ese fue uno de los puntos más importantes. Mamá y papá son irreemplazables. A los padres nos pueden reemplazar en la empresa, en el trabajo, nuestros amigos, si no volvemos a estar con nuestros amigos, llegan otros amigos y eso sigue. Pero nuestros hijos no nos pueden reemplazar con otro papá u otra mamá. Y es una de las cosas importantes que queremos compartir en esa primera sesión. Y en la segunda, que evidentemente nuestros hijos están expuestos a una batalla muy grande hoy en día. El enemigo tiene una gran atención sobre los hijos, sobre los niños, sobre las nuevas generaciones, como en la historia lo ha tenido, y los quiere destruir. Y los papás debemos levantarnos para defenderlos, pero la mejor manera de empezar a defenderlos es volviendo nuestro corazón al corazón de nuestros hijos. Todos cuando tenemos un bebé es como, ay, qué lindo, y el bebé es como que el corazón se nos vuelca hacia ese bebé. Pero a medida que va creciendo ese bebé, el corazón del papá y de la mamá se va alejando de ese pequeño niño, porque de pronto se porta mal, porque de pronto no hace caso, es desobediente, me saca el mal genio, y ya los papás empezamos a cambiar y hay una distancia. El corazón ya no está con mi hijo. Pero en Malaquías hemos encontrado que la palabra de Dios nos dice que el corazón de los padres se vuelva al de sus hijos, para que el de los hijos se vuelva a su vez al de los padres. Entonces tenemos que empezar. Y si no empezamos por ahí, nos va a ser muy difícil defenderlos, porque vamos a tener otros intereses. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, dijo Jesús.
Listo, las últimas dos sesiones, tercera y cuarta sesión, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿de qué hablamos? ¿No? El mes de mayo. Mes de la madre, mes del padre. Entonces aprovechamos para hablar de esos diferentes roles, ¿listo? Y por qué Dios puso una mamá y puso un papá. Y cómo mamá y papá, desde la perspectiva bíblica, tienen dos papeles completamente diferentes, ¿sí? Lo que hace el papá, desafortunadamente no lo puede suplir mamá, y lo que hace mamá no lo puede suplir papá. Ese fue el diseño de Dios. Entonces hablábamos de los superpoderes de la mamá. ¿Alguien se acuerda de alguno? Hablábamos que mamá ama tiernamente a sus hijos, que los ve como nadie más los ve. Su hijo es perfecto, es maravilloso, es lo mejor del mundo. El amor de mamá es un amor de cuidado, de ternura, de compasión. De mamá quiere estar ahí, quiere que su hijo no pase necesidades, quiere que su hijo esté bien en todos los aspectos, ¿cierto? Por otro lado, papá, decíamos que no tenía sino uno, pero que era ser la cabeza, ¿sí? Era el superpoder de papá, era el rol que el Señor le había puesto, y es ser cabeza. Y hablábamos que era ser cabeza, ¿sí? Ser cabeza significaba ser líder, ¿cierto? Ser cabeza significaba cuidar, servir también a su familia, ¿sí? Y cómo esos diferentes roles y aspectos bíblicos del Señor nos mostraban el propósito con el cual Dios había instituido así la familia. ¿Listo? Bien, entonces los motivamos para que igual los busquen, los vuelvan a revisar, y queremos hoy orar con ustedes, pedirle a Dios que nos hable de una manera muy especial, porque pues yo creo que Dios también tiene para hoy un mensaje bien lindo. Señor, gracias te damos en esta mañana, y en tus manos está nuestra mente, corazón, de todos los papitos aquí presentes, Señor, y te pedimos que en este día, Señor, sea tu palabra hablándonos, Señor, y guiándonos, Señor. Gracias por darnos el privilegio y ese don de tener hijos, que muchos no han podido tener ese privilegio y ese regalo, Señor. Pero a nosotros nos diste estos regalos, Señor, regalos envueltos, no en papel regalo, Señor. No sé en qué vienen envueltos, pero vienen envueltos con un amor que también nos conquista el corazón, Señor. Y gracias por esos pequeños que nos has permitido tener, los que ya tienen hijos grandes o adultos. Gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque esta es una profesión que nunca dejamos de ser, Señor. Hasta el último día de nuestra vida seguimos siendo papás y mamás. Y hoy tenemos también la oportunidad de bendecir a nuestros hijos, no importa en qué punto de su vida se encuentren, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, buen Dios. Amén y amén. Bueno, quiero invitarlos a que abramos la Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 4. Y es un versículo como que uno dice como que no hay nada especial, ¿no? Entonces, Génesis 5, 4 dice: y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Y dice, y engendró, ¿qué cosa? Hijos e hijas. Entonces vean, hoy vamos a hablar de hijos e hijas. Resulta que en generaciones anteriores no era tan necesario hablar de qué era un niño y qué era una niña, pero hoy se hace súper necesario, porque tenemos ideología de género, porque tenemos las nuevas masculinidades, que ya no es el hombre masculino, sino es un hombre todo blando, todo frágil, un hombre sin hombría, porque ahora tenemos mujeres abanderadas al feminismo. Entonces ahora la cultura nos dice que ser hombre o ser mujer es algo que la sociedad se inventó, o sea que por siglos y milenios las sociedades se inventaron que el hombre tenía que ser hombre y que la mujer tenía que ser mujer, y que no tenía nada que ver con lo biológico y con lo físico y con el cuerpo y con la manera como nacemos, pero es mentira. Pero miren, la Biblia empieza diciendo desde Génesis que engendraron hijos, es decir, niños e hijas, niñas, exactamente. Entonces hoy en día los adolescentes, los jovencitos, desde una edad muy temprana en algunos países pueden cambiar su identidad, su tarjeta de identidad, y cambiar esa partecita donde dice hombre, si la quieren poner mujer, no importa, y ya los papás no tienen potestad sobre eso. Si se quieren hormonizar, tampoco. Si quieren hacerse un cambio de reasignación, entre comillas, reasignación de sexo, eso no se puede reasignar. ¿Sabían ustedes que de las primeras cosas que se definen en el embrión
en las primeras semanas es su sexualidad. De las primeras cosas que se define en un feto es si es hombre o mujer, que los médicos lo pueden ver ya mucho más adelante cuando el feto está más formado y se ve con claridad si tiene un pene o tiene una vagina, entonces pueden entender si es un hombre o una mujer, pero es de las primeras cosas que en esa personita se desarrollan. Y hoy queremos empezar a hablar sobre las diferencias de lo que es un niño y una niña. Nosotros solo hemos tenido niños y me daría temor tener una niña porque allá somos salvajes, allá mis hijos cuando jugaban con las primas y las primas les prestaban los coches para pasear las muñecas, los paseaban como si fueran carros chocones, ¿se va a entender? Entonces si yo llego a tener una niña más adelante es como, ¿y cómo voy a hacer? Porque no son lo mismo, niño y niña no es lo mismo y tienen que educarse de una manera muy diferente. Hoy en día tener un niño masculino, un hombre con verdadera hombría, no es resultado de que las cosas se den así como así, es resultado de un trabajo muy intencional de los papás, porque desde que son chiquitos la sociedad está tratando de confundir su identidad y decirles que pueden ser lo que les dé la gana y que lo que traen en sí puesto encima, pues que Dios les dio, no es importante. Así que si queremos formar una buena generación de buenos hombres y de buenas mujeres que son importantes, tenemos que empezar desde muy chiquitos y tenemos que aprender que hay unas diferencias bastante particulares. Entonces, vamos a eso. Listo, entonces, vamos a tocar unas características que si bien aplican para la mayoría, también debemos decir que no son como la regla general, sino que siempre hay excepciones a la regla y que podemos ver ahorita que uno va a pensar como, bueno, pero mi hijo o mi hija tal vez no es tan así y está bien porque el Señor, ustedes pueden ver que uno de los atributos del Señor es que todo lo hace único. Que una planta no es igual a otra, incluso han descubierto que un copo de nieve no es igual a otro, aunque hay millones y millones y millones, una estrella no es igual a otra. Entonces, entre esas dos sexos que el Señor ha creado, igual hay variedad de personalidades, de gustos, de características, pero hoy vamos a tocar como unas particularidades generales entre los niños y las niñas, más tarde hombres y mujeres, por las que todos hemos atravesado. Entonces, lo primero es que en el momento de la concepción se asigna si va a ser XX o XY, que son los cromosomas que dictaminan el sexo, ¿sí? Desde el momento de la concepción están, ¿sí? Pero más o menos hasta la semana 7, los bebés son muy, muy similares y en la semana 7 ocurre algo que es un baño de testosterona en el caso de los hombres, ¿sí? En el caso de los niños. Entonces la testosterona es la hormona principal que funciona en los hombres, ¿sí? Y es la que les da todas las características de hombría y de masculinidad. Desde la semana 6, 7 aproximadamente, esto está sucediendo en la concepción, ¿listo? Entonces, a partir de ahí sucede algo muy particular y es que este baño de testosterona modifica el cerebro, modifica la forma, incluso modifica el color y le da unas funciones que va a determinar su lenguaje. Incluso dice que este baño lo que hace es que hayan menos conexiones neuronales y eso explica por qué de pronto los hombres no se pueden expresar tan bien en algunos casos como las mujeres. Para que las esposas entiendan. No es que seamos brutos, lentos, no. Es que nos bañaron con harta testosterona y eso es parte del diseño de Dios. Y desde ahí, entonces tienen procesos mentales, de pronto uno podría pensar más lentos, entre comillas, pero todo esto es debido a eso que está sucediendo en el vientre desde que son muy pequeños, ¿listo? Entonces, esto es muy técnico, pero necesitamos entenderlo porque ahorita hay ideas como una bandera del feminismo es no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, ¿cierto? Y entonces nosotros vemos el diseño de Dios y tenemos que decir, no es así. El Señor nos diseñó o hombre o mujer. Por otro lado, la hormona que está en la mujer es la progesterona. Y esta hormona se le llama la hormona de la intimidad porque esta hormona lo que
promueve es que la mujer tienda a tener vínculos, es que tienda a estar como en armonía, como a buscar ese equilibrio social de las relaciones y de los vínculos, ¿sí? Entonces, las mujeres, por otro lado, tienden a ser más dulces, más cariñosas, más tranquilas, en términos generales, ¿sí? Sabemos que obviamente hay excepciones. Y por otro lado, los niños tienden a ser más activos, más arriesgados, más traviesos. El hombre, por el tema de la testosterona, tiene una tendencia mayor a arriesgar la vida, ¿sí? Entonces el hombre no tiene procesos tan estructurados mentalmente, sino que son más impulsivos. En cambio, las mujeres tienden a decir, a evaluar la situación, a ver si hay un riesgo, y si hay un riesgo de pronto decir, mejor no. Los hombres no tienen esos procesos. Entonces es el que se encarama, es el que se bota, es el que se lanza. Yo a veces veo a mis hijos y les digo, pero ¿ya pensaste si te puedes caer? Y como que ahí caen en cuenta que de pronto sí se pueden caer, pero no lo han pensado, no han hecho ese proceso, ¿sí? Entonces, dice que de los hombres, mamá tiene que estar vigilando más o menos que el niño no se mate. Lo que tiene que estar haciendo mamá constantemente. Las niñas naturalmente tienden a hacer procesos mentales más profundos, ¿cierto? Y a decir, esto me conviene, tal vez esto no, no, mejor esto no, ¿sí? Entonces son muy diferentes desde el momento de la concepción, y eso se puede notar y se puede ver. Entonces, desde el cerebro es diferente, tiene una forma diferente, tiene un color diferente, tiene procesos exclusivos de cada sexo. Y les vamos a leer una historia súper corta, súper sencilla, que a nosotros nos llamó demasiado la atención y queremos que ustedes escuchen. Y dicen así: el sentido común nos dice que los varones y las niñas se comportan de forma diferente. Lo vemos todos los días en el hogar, en los patios de juego, en las salas de clase, pero lo que la cultura no nos ha dicho es que el cerebro dicta estos comportamientos divergentes. Los impulsos de los niños son tan innatos que se manifiestan aún si nosotros los adultos tratamos de guiarlos suavemente en otra dirección. Una de mis pacientes, ahorita les vamos a hablar de dónde estamos sacando esta información. Una de mis pacientes le dio a su hija de 3 años y medio muchos juguetes unisex, incluyendo un camión de bomberos rojo brillante en lugar de una muñeca. Una tarde, ella entró al dormitorio de su hija y la encontró acurrucando su camión que había envuelto en una frazada, acunándolo en sus brazos y diciéndole: no te preocupes, camioncito, todo va a estar bien. Esto no es socialización. Esta niñita no acunaba a su camioncito porque su medio ambiente había moldeado su cerebro unisex. No existe el cerebro unisex. Ella nació con un cerebro femenino, el cual vino completo con sus propios impulsos. Las niñas ya llegan programadas como niñas y los varones ya llegan programados como varones. Sus cerebros son diferentes cuando nacen y sus cerebros son lo que determinan sus impulsos, sus valores y su misma realidad. ¿Listo? Entonces nos han dicho por mucho tiempo que es que el sexo o el género es una construcción social. Que a las mujeres nos han educado, ¿para qué? Para ser mamás, para estar en la cocina, para tener hijos. Y que a los hombres los han educado para el trabajo chévere. Trabajar afuera, ganar dinero, ser profesionales. Pero cuando vamos a la composición biológica, entonces el cerebro y la testosterona es lo que promueve en los hombres el tema de la aventura, el peligro. Por eso históricamente los hombres se han ocupado de cosas como la caza, como la fabricación de armas, como el tema de todos los materiales como no sé, el oro, la piedra, la madera, ¿sí? No ha sido un tema social. Tiene que ver con un componente biológico de su cerebro que los hace tener una inclinación a ese tipo de actividades, cosa que no sucede con las mujeres, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una mujer tiene un bebé? Literalmente su vida se vuelca a ese bebé. No lo planeamos, no es como que, no, sucede porque nuestro cerebro responde nomás al olor del bebé, ¿sí? A veces los hombres, no sé si los hombres han identificado que los bebés tienen un olor que a nosotras las mamás nos enloquece. ¿Los hombres lo han identificado?
Un bebé recién nacido, para una mamá es como que el cerebro de la mamá se activa con el olor de su bebé. Eso no es social, es biológico. El Señor nos ha diseñado así. Entonces, un ejemplo rápido. Ayer estuvimos en asado con mi familia. Mi suegra y yo estábamos en la cocina haciendo todo el tema de picar, cortar, y mi suegro y mi esposo estaban afuera prendiendo fuego, cortando palos, eso estaban allá. ¿Dónde creen que estaban mis hijos? Estaban con su abuelo y con su papá. Estaban allá mirando cómo cortar palos, cómo se enciende el fuego. Cuando no tienen la posibilidad, ellos a veces van a la cocina, mami, ¿en qué te podemos ayudar? Y algo hacen. Pero para ellos es más atractivo esa labor de hombres, de fuerza, de cómo hacemos esto. ¿Sí? Yo los veía y ellos estaban allá entretenidos y salí, mi hijo estaba dándole con un martillo al palo y eso estaba feliz, sacando la leña para el asado. ¿Sí? Entonces, cuando nos digan que no, que es que hay que comprarles juguetes unisex, que es que la ropa unisex, porque los niños, entonces a las niñas no tenemos que enseñarlas a cocinar, ni a hacer amas de casa, ni tenemos que formar hijas para que se casen. Entonces debemos preguntarnos, esperen, eso es lo que dice la sociedad, pero ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es el modelo que Él nos ha planteado? ¿Qué se supone cuál es el papel de la mujer en la sociedad, del hombre en la sociedad, y nosotros como papás, cómo estamos encaminándolos en ese diseño? O al contrario, les estamos diciendo, vete por este lado que el mundo lo pinta mejor. Entonces, parte de decirles todas estas diferencias es decirles, el Señor no se equivoca. El Señor ha creado todo con un propósito. Entonces, otra de las características que estaba allí por presentarles, entonces la primera es la hormona predominante, ¿no? La testosterona en hombres, la progesterona en mujeres, ¿listo? Hay también testosterona en las mujeres, pero una cantidad muchísimo, muchísimo menor. Entonces, la serotonina es otra hormona que lo que hace la serotonina es ocuparse de los procesos emocionales, más que todo, ¿sí? La serotonina determina, es como el propósito es calmar o apaciguar las emociones y ayudar a las personas a controlar su comportamiento. La serotonina es mayor, por lo general, en las mujeres, ¿sí? Hay procesos emocionales en las mujeres que los hombres no comprenden, ¿sí? ¿Por qué lloramos tanto las mujeres? Pregúntenle a un hombre. No saben. No saben, ¿cierto? Nosotras somos mucho más sensibles, eso es innegable, ¿sí? Un hombre va a decir, ay, bueno, la mujer puede estar allá sufriendo porque le parece terrible, y el hombre va a decir, pero, ¿esta qué le pasa? ¿Sí? Y el otro aspecto es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es un mecanismo que se activa en los momentos de peligro. No tiene procesos racionales, sino que es más instintivo. Si hay una situación de peligro, si hay una situación difícil, la amígdala cerebral se activa. Resulta que la amígdala cerebral es más grande en los hombres. Y por eso ellos tienden a ser, entre comillas, más como feroces o agresivos. Y por décadas hemos tenido hombres violentos, ¿cierto? Eso ha sido un mal camino de su proceso biológico, pero que el hombre sea un poco más, entre comillas, agresivo, más feroz, tiene un propósito divino de parte del Señor, porque ellos tienen roles de cuidador, de protector, de proveedor, entonces requieren unas características diferentes. Claro, ¿cuál es nuestro papel? Que esa fuerza, que esa ferocidad, que esa agresividad no la usen para violentar a nadie, ¿cierto? Sino para cuidar y para proteger. Con nuestros hijos eso ha sido la lucha siempre. Ustedes ven a mi hijo mayor, tiene una fuerza que uno dice, pero este muchacho, ¿de dónde le sale tanta fuerza? ¿Y cuál ha sido nuestro trabajo? Hijo, ¿para qué es la fuerza? El Señor te hizo fuerte, pero ¿para qué? Entonces no es para maltratar a nadie, no es para dañar las cosas, la fuerza es para cuidar, para ayudar a otros, ¿sí? Entonces ese es nuestro papel, descubrir esas características en nuestros hijos y encaminarlos en la dirección que el Señor les ha mostrado. En la siguiente... Yo quería decir algo, perdóname. Miren lo de la testosterona y la progesterona, y referente, por ejemplo, al tema de la identidad de género hoy en día,
¿Qué es la hormonización? Es ponerle a un niño medicamentos para que bloquee su producción natural de testosterona y ponerle otros medicamentos que no su cuerpo genere progesterona, sino para que consuma hormonas femeninas. Esto genera unos líos psicológicos y emocionales tan fuertes en los que se someten a eso, y además los vuelven dependientes de por vida de eso. Si una persona que está haciendo esta hormonización deja de tomar sus medicamentos, pues le empieza a salir otra vez bello, se vuelve a poner otra vez hombre, porque es lo natural. Entonces, a la vez, este tema de la ideología de género es un negocio tremendo, porque están asegurándose de por vida el que estas personas tengan que seguir comprando y necesitando sus medicamentos. Lo mismo con las mujeres. Pero además es un engaño, porque les están diciendo, tú no quieres ser mujer, listo, puedes ser hombre. La realidad es que él nunca va a poder ser hombre, jamás, porque cada célula de su cuerpo tiene la información XX o XY, cada célula del cuerpo. Nunca va a poder ser del otro sexo, ni con 10 cirugías, ni con 10 procesos, nunca va a poder tener las mismas funciones de un hombre natural, de una mujer natural, y sí van a destruir su proceso biológico natural de hombre o mujer. Entonces le destruyen uno y le prometen uno que no existe, no existe, no es posible. Por eso cuando descubren huesos de por allá, momias de Egipto, de hace 3.000 años, 2.000 años, hacen examen sobre sus huesos y descubren que era un hombre o era una mujer, porque cada célula de sus huesos, pelvis, todo es diferente en nuestro organismo, y así el Señor nos diseñó. Y en la siguiente diapositiva simplemente quería mencionar, bueno, en los hombres hay un tema de competitividad, todo esto promovido por la testosterona, ¿sí? Algo peligroso les llama la atención, les atrae, algo así como algo que me genere riesgo, que me genere adrenalina. Naturalmente, la mayoría de hombres les atrae esto por el tema de la testosterona. Incluso han demostrado que en competencias suben los niveles de testosterona, ¿sí? El ganador aún tiene picos de testosterona, el perdedor baja la testosterona. Esto sucede, por ejemplo, en los hinchas, equipos de fútbol, cuando mi equipo está ganando, lo que genera esa adrenalina y esa euforia, testosterona, ¿listo? Por el otro lado, la mujer tiene el centro de comunicación cerebral más grande. Las mujeres tienen más facilidad de comunicarse, en la mayoría de veces, de expresarse, de decir esto no me parece, pienso esto, que en algunos hombres. Siempre hemos dicho con mi esposo que ahí estamos como truncados, pero suele suceder así. El centro de memoria emocional es más grande, por eso es común que al hombre se le olvide la fecha de la suegra de cumpleaños, el aniversario, que uno dice, pero ¿cómo se te va a olvidar eso si yo te dije? Ahí está. ¿Cierto? Tiene que ver con sus procesos cerebrales y neurológicos. Y las mujeres tienen mayor habilidad para leer personas, ¿sí? Para decir, es que esta persona no me da confianza, como que no me inspira algo, y que los hombres pueden decir, pero pues yo la veo normal. No, es como ese sexto sentido que decimos la mujer, como que esa intuición que uno dice, no, yo creo que no deberíamos hacer esto, ¿sí? Entonces, decían que el hombre es como el pedal y la mujer es como el freno. El hombre está mirando, no sé, oportunidades de riesgo, podemos invertir acá, ¿por qué no compramos esto? La mujer está diciendo, espérate, miremos qué pasa si, no sé, mirando riesgos y posibilidades, ¿sí? Entonces, por eso el Señor ha dicho que somos complemento, y por eso el Señor ha diseñado procesos biológicos tan diferentes en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir rápidamente a Deuteronomio 22:5. Y dice el Señor, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Entonces ahorita es muy fácil, incluso yo veía hace un tiempo un video de un niño
como de 4 o 5 años que lloraba porque su mamá le había puesto un vestido para ir al colegio. Y él lloraba y le decía que él no quería. Y la mamá le estaba enseñando que es que él también tenía que probar todo el tema de las niñas para saber si él se sentía más niña o más niño, ¿sí? Entonces imagínense este desastre y todas estas ideas que nos han metido en la cabeza, y a veces en la iglesia estamos cayendo también en eso. Entonces, ¿cómo nosotros entramos a hacer esto? Dice que abominaciones al Señor cualquiera que esto hace. Y no solo el tema de la ropa es una forma en que yo adopto otro comportamiento. Es una forma en que me rebelo con lo que Dios me dio y le digo, Señor, esto no me gusta, no me sirve, yo quiero ser otra cosa, ¿sí? Entonces dice el Señor, abominaciones a Jehová esto. Por un lado yo digo, cada adulto y cada persona es responsable de sus decisiones, pero ¿qué pasa cuando yo como mamá o papá estoy instaurando esas ideas en mis hijos? Cuando yo como mamá o papá le estoy diciendo, no, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Entonces ahí está la responsabilidad delante del Señor, y que nosotros conozcamos estas verdades, nos aferremos a ellas, abracemos el diseño divino de Dios y le demos esa firmeza en la identidad a nuestros hijos. Y les podamos decir, tú eres niño, tú eres niña, el Señor te creó así, el Señor tiene, no sé, destinado esto para ti según tu rol, ¿sí? Y que nosotros podamos de verdad afirmarlos en ese camino de la verdad. Bueno, y yo quería también hacer como un comentario sobre esto que nos ha expuesto la doctora. Muy bonito, mi amor, gracias. Algunos de pronto hemos decidido es que la amígdala cerebral. Algunos hemos dicho como, yo soy la vieja de la relación, ¿sí? ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado eso? Como que hay a veces hombres más sensibles que mujeres. Yo tuve una época muy así, recién casado. Y yo me acuerdo que hablé con un pastor y él me dijo, hermano, varoncito. O sea, fue duro para mí, pero yo pensé que él me iba a decir, vente con su hermano, varoncito. Y se me pasó. ¿Sí va a entender? ¿Qué pasa? Y porque decir esto no es tan chévere, como que uno se vuelve muy vulnerable ante ustedes. Pero todos de pronto hemos tenido una especie de confusión en nuestro rol como hombre o mujer. Por otro lado, hay mujeres que quieren ser el acelerador y hacer y tal, y entonces habrá que decirle como, oye, eres la ayuda idónea, ¿cierto? ¿Y sabe qué pasa? Eso pasa por tal vez nuestros modelos de crianza. Yo fui el más mimado porque fui el último hijo de mi mamá. Y estuve ahí, mejor dicho, el mimado. Ella decía que yo era su bebé, yo ya era grande, y ella decía que yo era mi bebé. Y le agradezco a mi mamita también por eso. Porque todavía hoy me siento, yo siento que extraño muchísimo ese amor y ese cariño de mi mamá. Pero a veces algunas de esas prácticas pueden generar que uno desarrolle ciertas tendencias. Pero pues tampoco es una cosa grave. ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos que Dios nos dice cómo debe ser nuestro rol, pues Señor, te entrego mi viejo hombre. Y Señor, desarrolla tú en mí lo que tú quieres que yo haga. Hazme ese líder que tú quieres que yo sea. Las mujeres, hazme esa ayuda idónea que tú quieres que yo sea. Entonces todos de pronto hemos tenido alguna cosa por ahí, por alguna razón. Y no es tan grave. Es que todos tenemos algo que corregir del diseño que Dios nos dio, y ahí está también que yo he podido como restaurar esas cosas muy bien, ¿no? Entonces ahora yo ya siento que la mujer de la relación no soy yo, sino que en realidad es ella, ¿cierto? Y yo soy ese hombre que está ahí para darle firmeza y fortaleza. Entonces eso es bueno. Ahora, esto se nace mujer, se nace hombre, pero quiero decirles que esta parte de la disforia de género, es decir, que la persona que tiene genitales masculinos empieza a sentir cosas como de mujer, es algo que se desarrolla en los primeros años de vida, del primer año al tercero, cuarto, quinto año de vida. Por eso muchos dicen, es que yo siempre me recuerdo así, pero eso tiene que ver con unos
estímulos del ambiente familiar que empiezan a desarrollar esas cosas, que no lo vamos a hablar hoy, pero que tendremos que hablarlo más adelante sobre homosexualidad y sobre lesbianismo. Pero con claridad Dios hizo niño e hizo niña. Bien, que eso nos quede súper claro y ya más adelante tocaremos ese tema. Ahora yo quiero dar como algunas, así está. Yo quiero dar algunas como unas palabras de exhortación a los papás. Exhortación es ánimo, ¿listo? Eso es lo que significa esa palabra. Y quiero que vayan a Colosenses capítulo 2, versículo 8, ¿listo? Papás y mamás presentes, vamos a leer este versículo. Yo lo voy a leer en Reina Valera. Colosenses 2:8 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Entonces, papás, eso es una palabra de exhortación para ustedes diciéndole: hey, pilas. Pilas, que nadie los engañe de que su hijo no es un niño o de que su hijo tiene que empezar a tener estas actitudes. Mi esposo, una de las cosas que también hablábamos ayer era, la Biblia dice que la mujer es ayuda idónea. Eso dice, punto. Nos guste o no. Pero las mamás a veces crían a las niñas diciéndoles: ¿sabes qué? Yo te voy a formar para que nunca tengas que necesitar un hombre en tu vida. Tú sola puedes. ¡Ey! Es que la Biblia dijo que ella es la ayuda de un hombre, no que ella es la heroína independiente que va y entonces en eso hemos metido a las niñas y les vamos a generar unas frustraciones tan grandes a futuro en su vida porque no es el diseño de Dios. Como también a los hombres no los vamos a crear diciéndoles que tienen que ser unos machotes y que todas esas cosas, porque ¿saben qué dice? Que el hombre tiene que ser como Cristo y amar el hombre a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso significó ser sacrificial. Eso significó entregar su vida. Eso significó dar todo de él. Eso significó ser un siervo, un servidor. Entonces un hombre es alguien que se pone el delantal, las botas y a trabajar, a servir, a dar para su esposa. Entonces lo que pasa es que hemos estado en los extremos. Pero si nosotros nos dejamos engañar por esas cosas, pues mal, porque la vamos a embarrar con nuestra generación. Y más adelante vamos a hablar de lo que significa esa palabra hijos e hijas, pero oigan, voy a leerlo otra vez: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto de género es tan hueco que ni siquiera tiene un sustento científico, y hoy en día que se habla de todo lo científico y que nos dicen que científicamente tenemos que comprobar a Dios, ni siquiera ellos pueden comprobar todo esto de la disforia de género. Es puro relato y no tiene sustento. Es hueco y nosotros no podemos caer en ninguna de esas cosas. Cuando criamos a una niña diciéndole: tú no vas a necesitar un hombre, la estamos enseñando desde una herida, desde un resentimiento. Estamos dañando su corazón desde el principio. Cuando también el hombre, dice la Biblia, que no es bueno que él esté solo y que por eso Dios le dará su ayuda idónea. Tenemos que sanar el corazón los papás para educar a nuestros hijos en paz según el diseño de Dios. Qué chévere que una niña sea criada para ser también mamá, porque tratamos de criarlas y de darles información diferente a eso, y esa no es la realidad. Qué mal que a veces crían los niños para que no hagan nada. Entonces usted no tiene que hacer nada, entonces se acostumbran a ser unos vagos mantenidos, consentidos, y se casan y son hombres grandes y no proveen, no trabajan, no van, no vienen, no buscan, no la sudan. Mal. ¿Me hago entender? Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 12:2, perdón, gracias mi amor. Romanos capítulo 12:2 dice en Reina Valera: no os conforméis a este siglo, no se conformen a este tiempo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero me gustaría leerlo también en Nueva Traducción Viviente, si Franklin me ayudas aquí en la pantalla. En Nueva Traducción Viviente dice algo muy bonito, y es: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, papás. No tienes que criar a tu hijo y a tu hija como lo dice el mundo hoy. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, papá y mamá. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar sobre lo que es educar a los hijos.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. Es bueno educar a una niña para que sea una ayuda idónea. De verdad es bueno. Hace poco hablábamos con una chica que tiene como visos así de rebeldía, de yo nunca me voy a casar y es que yo voy a hacer, o sea, así. Y un día dijo, en el fondo, yo sí quisiera tener hijos algún día. Eso está en el corazón de ellas. Pero las hemos cercenado con tanta basura que les metemos en los medios y en todo. Y porque tal vez a nivel de nuestras familias también no les hemos mostrado la bendición que es tener un hogar. Pero Dios puso eso en el corazón de todos. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 6, versículo 16. Una palabra más de exhortación para papás y mamás. Jeremías 6, 16 está en el contexto de que el Señor está castigando al pueblo de Israel. Miren lo que dice Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas, ¿qué? Antiguas. Por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él. Andad por ese camino. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ustedes dijeron, ¿no qué? No queremos, no andaremos, no lo haremos. ¿Saben? Este es un tiempo también de echar una mirada a la antigua. De no estar congraciados para que de pronto nuestras familias o nuestros amigos nos vean como gente rara, los dinosaurios allá que no tienen televisión en la casa, que a nosotros nos la han montado mucho, en serio. Llegamos a la casa de un familiar y dicen, venga papito, mire, le enseño un televisor para que, mire, eso es un televisor, pobrecito, el niño no tiene televisión. Nos la montan un montón. A veces les decimos, no, él no puede jugar con eso. Ay, pero ¿qué pasa? Bueno, pero son las convicciones que Dios también nos ha dado para educar a los pequeños que nos dio, ¿cierto? Y cada uno de nosotros debe pararse y preguntar, ¿cuáles son los caminos antiguos? ¿Cuáles son los caminos buenos para educar a esta generación hoy más que antes? Porque toda nuestra modernidad está haciendo pedazos cada cosa buena que por generaciones hemos tenido. Y no quiere decir que a la antigua todo haya estado bien. Hubo muchas cosas malas. Pero por eso dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Y andad por él. Y vean, yo quiero invitar ahorita a los papás a que al final se acerquen a esta mesa. Todos estos libros son los libros que con mi esposa hemos también como tratado de comprar y empezar a leer porque somos papás. La mayoría que ustedes van a ver ahí son de varones porque solo tenemos varones. Y un matrimonio aquí de la iglesia nos prestó para que ustedes también lo puedan ver, que es como criar a las hijas. Acérquense y vean, échenle una ojeada al índice, a los títulos, sáquenle fotico y busquen libros. Pregunten cuáles son los buenos caminos, los antiguos caminos y eduquemos a los hijos de la manera que Dios quiere y no sigamos la corriente de este mundo. Y para terminar, yo quiero que vayamos a Esdras capítulo 2. En el plan de lectura que tenemos en la iglesia, hace como 3 meses estábamos terminando el Antiguo Testamento y llegamos al libro de Esdras. Cuando yo llegué al capítulo 2 de Esdras me pareció un capítulo súper, hiper, mega, recontra, muy aburrido. Porque hay una frase que se repite y 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 se repite. Y nomás ábranlo ahí en su Biblia y miren de qué trata. Todos los versículos empiezan los hijos de, los hijos de, los hijos de, los hijos de. Y yo, pero esto está muy denso. Bueno, lo leí todo. Pero después busqué algo y es, ¿qué significa hijos? Si nosotros lo buscamos en el diccionario español, nos va a decir que hijos significa simplemente descendencia. Eso es lo que significa la palabra hijos. Descendencia, no es otra cosa que descendencia. Pero resulta que Esdras escribió en hebreo, y en hebreo la palabra hijo es una palabra que se llama ben,
pero la raíz de esa palabra es benaj, y la raíz benaj significa otra cosa. Y yo quiero leerles lo que significa la raíz de la palabra hijo. Para los hebreos es construir. Eso significa hijo, construir. Edificar significa hijo. Poner cimiento, labrar, levantar, reedificar, prosperar, reparar. ¿Sabes qué? Los hijos son el resultado de la labranza de un papá o de la no labranza de un papá. Los hijos no solo son descendencia que van a llevar mi apellido, los hijos son la construcción de tus manos, papá. Y si tú vas a construir algo, tú piensas que vas a construir, tienes en mente el final de eso. Voy a construir una casa, quiero que sea así, 2 pisos, tal color, pero a veces ni siquiera hacemos planes con los hijos. Si tú vas a construir algo, estudias, vas a la universidad y estudias 10 años, 5 años, los que sean, para poder construir cosas. Pero como bien por ahí leímos, o mi papá me mostró la semana pasada, ser padre es la única profesión donde primero te dan el título y después tienes que ir a estudiar. Por eso también los que no tienen hijos, acérquense, vengan y lean, porque ojalá Dios te dé hijos y ojalá tú puedas construir lo mejor con tus hijos. Si tú tienes un niño, pues construye un niño, no vayas a construir otra cosa. Si Dios te dio una niña, pues esmérate en construir una bella mujer de Dios, no otra cosa. Entonces quiero decírselos una vez más: hijo significa construir, significa edificar, significa poner un cimiento. Y a veces los dejamos al aire, a veces los dejamos sin bases, a veces los dejamos confundidos, no trabajamos en ellos. Pero si tú tienes hijos, construye. Pero mira que también esa palabra ven significa reedificar y reparar. Y entonces los que ya tenemos hijos están grandes y decimos, la embarré con algo. Pues hijo también significa reedificar, reparar. Eso aprendí ese día que leí ese capítulo tan aburrido. Hijos, 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 hijos de... Que tú puedas reedificar y reparar ese hijo que Dios te dio, si tal vez se ha desviado del camino. Pero papá, mamá, no se puede ser padre sin una intención. Simplemente de pronto, y no quiero con esto como ofenderlos porque esto también es para mí, pero simplemente como que uno a veces piensa, no, pues debo madrugar, ir a trabajar, traer el alimento a la casa, pagarle esto al chino, pagarle esta otra cosa y ya, eso genera mucho esfuerzo. Pues yo tengo que tener una intención, tener un plan, tener un proyecto con mi hijo. Él va a hacer esto. Dios me dio un hijo para esto. ¿Saben qué dice? Que los hijos son flechas en manos de un guerrero. Lime esas flechas y láncelas al blanco, en el centro de la voluntad de Dios. Que cuando sus hijos sean grandes, usted los vea allá, en la voluntad de Dios, triunfando donde deben estar, porque son su labranza y son su trabajo para la gloria de Dios. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Papitos, levanten sus manos al Señor, levanten sus manos al Señor. Él los ha hecho constructores a ustedes con esas manos. Y su mejor obra son sus hijos. Levanten sus manos a Dios. Y Señor, te pedimos perdón porque tal vez nuestras manos no han edificado, Señor. Tal vez nuestras manos han sido hirientes con nuestros hijos, Dios. Quizás nuestras manos, Señor, se han ocupado tanto en tantas cosas, Dios, que no se han ocupado de abrazar, no se han ocupado de consolar, no se han ocupado de enseñar.
No se han ocupado de pronto estas manos de abrir la Biblia en la casa, Señor, y enseñar tu palabra, Dios. Quizás estas manos se han ocupado tanto en construir una carrera, un trabajo, una fama, que hemos abandonado el proyecto más importante que nos diste, y es edificar un hijo para tu gloria, Dios. Pero aquí están nuestras manos y te pedimos que las unjas, Dios, con tu gracia, porque también podemos reparar la vida de nuestros hijos y podemos restaurar. Y los que tenemos hijos pequeños, Señor, podemos empezar a construir en ellos las bases de una verdadera hombría, las bases de una verdadera mujer de Dios. Así que aquí están las manos nuestras como padres y te pedimos que las unjas con tu gracia, Dios. Quiero orar esta mañana por cada papá y mamá que está presente, Señor, y te pido que traigas consuelo a la madre o al padre quebrantado, a esa mamá y a ese papá, Señor, que sienten que tienen un pesar con sus hijos, tienen un dolor por sus hijos, Señor. Trae tu consuelo, pero trae también tú la gracia, Señor, para hacer cosas nuevas con estos hijos, Dios. Porque hasta el último día de nuestra vida seremos papás. Y tú hasta el último día de nuestra vida nos darás esa autoridad sobre esos pequeños, jóvenes o adultos que tengamos, Señor. Hoy oro, Señor, por estos padres, Señor, que tal vez incluso ya son abuelos, Señor. Bendícelos y dale sabiduría para que puedan bendecir aún a su siguiente generación, a sus nietos o bisnietos, Señor. Haz que estos abuelos sean el mejor recuerdo que sus hijos tengan cuando sean grandes. Haz que estos abuelos tengan la intencionalidad de hacer con sus nietos, tal vez, si es que se equivocaron en algo con sus hijos, tal vez de enmendar en esos nietos aquello que no pudieron hacer, Señor. Bendice a estos abuelos para que cuando estos hijos crezcan, sepan que su abuelo y su abuela oraban por ellos, que les enseñaron el camino del Señor y que les sembraron en su corazón el mayor tesoro de todos. Hoy oro por estos padres que hoy tenemos hijos pequeños, por aquellos que de pronto vengan en camino, Señor. Por favor, danos sabiduría. Es un trabajo arduo, Señor, pero ayúdanos a sacar tiempo para leer, para aprender, para conocer, Señor, y estar dispuestos, Señor, porque criar nuestros hijos vale la pena el sacrificio y el tiempo que esto requiera, Señor. Y oro también por estos jóvenes que hoy están acá, para aquellos que no están casados o que están casados y que no tienen hijos, Señor. Tú guíalos, tú bendícelos, Señor. Tú pon en su corazón también tus propios sueños, Señor, y encamínalos en tu voluntad. Y si en algún momento tu propósito es darles hijos, Señor, inquiétalos a prepararse desde ya, Señor. Gracias también, yo quiero orar hoy por los hijos de esta iglesia, Señor. Hoy oramos como papás para bendecir a nuestros hijos, Señor. Y oramos y te pedimos, Señor, que tu gracia sea sobre ellos, que los alcances, Dios, que los conquistes de nuevo, que los traigas de regreso a tu corazón, Señor, y que tu misericordia, Señor, se extienda hacia ellos de una manera abundante, Señor. Bendice a nuestros hijos, porque no dimos a luz para maldición. Nuestros hijos son obra de Dios. Y recordamos también este salmo que sí, Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hoy queremos edificar, Señor, pero queremos edificar contigo, Señor. Ayúdanos a ser padres que edifican contigo, Señor. Somos tus colaboradores en edificar la vida de nuestros hijos, y que de ellos salgan pastores, evangelistas, maestros, profetas, Señor, gente para las naciones que te glorifique, Señor. Que no veamos a nuestros hijos en las calles con vicios, que no veamos a nuestros hijos, Señor, con el corazón destruido y esclavo de pecados. Que los veamos como valientes, que traen libertad a su generación y que comparten tu evangelio, Señor, hasta el fin de este mundo. Son tuyos y para tu gloria, en el nombre de Jesús.
Amén. Démosle un aplauso fuerte a Dios. Mis amados hermanos, humildemente y con el corazón, nada experimentados somos, pero Dios ha inquietado nuestro corazón para ser padres, para informarnos. Humildemente y de corazón los invitamos a que se acerquen a esta mesa, los papitos, los que tengan interés, échenle un ojito a estos libros. Y humildemente y de corazón les decimos, échenle un vistazo a las anteriores sesiones de Escuela de Padres. Yo sé que son edificantes para todos y seamos bendecidos con la palabra de Dios. Bueno, el Señor los bendiga y feliz domingo para todos.